analizar esta situación coyuntural. Se trata de Eduardo Beliboni, que fue empleado de fábrica, chofer de colectivos, se autodenomina trosco funcional y ferroviario de corazón, titular del Pueblo Obrero, y además es hincha de Racing el hombre. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Algún defecto tenía que tener. Algún defecto tenía que tener. No. Juegan todos hinchas de Racing a mí, pero me lo hace a propósito de la producción. Bueno, hoy marcharon, ¿no? ¿Cuál es la agenda de reclamos? Hoy tuvimos un día malo a la mañana temprano y un día malo a la tarde. Peor creo que el de la tarde, porque el de la mañana, bueno, lo sufrimos todo el resultado deportivo. Pero la tarde, la verdad es que el acuerdo que hizo la CGT con el gobierno y las empresas y las patronales es de terror, es un resultado mucho peor que el de la selección de esta mañana porque va a afectar estas generaciones y las futuras, porque hoy vamos a tener un salario, el aumento que se acordó es del 20% en 4 cuotas, la última es en marzo. En marzo el salario mínimo va a estar en 69.000 pesos, es decir, en la indigencia. Y esto implica que los jubilados que cobran la mínima también van a cobrar eso, el 82% de eso en realidad, con lo cual van a estar en la indigencia las personas que trabajaron toda la vida. Digamos que la canasta básica alimentaria de octubre, o sea, el mes pasado, ya dio que la línea de indigencia es a partir de los 62.000 pesos. Es decir, cuando se cobre eso que está diciendo Beliboni, esos 62.000 pesos van a ser mucho más pesos. Y bueno, porque la inflación te hace aumentar. Una inflación promedio de 5 o 6 puntos mensuales de acá a marzo, te quedan todavía 5 registros indicativos de inflación, digamos, te vas a quedar a 20, 30 puntos. Pero recordá otro dato que es más preocupante. En octubre, la canasta básica alimentaria aumentó 9,5% y la inflación fue del 7,2%, con lo cual, del 6,2%, con lo cual casi 3 puntos porcentuales por encima de la inflación. Es decir, es aún peor. Y es la inflación que más afecta a los sectores más bajos. Es decir, a los jubilados con la mínima, a los sectores de los programas sociales. ¿Por qué? Porque del monto que perciben, la mayor parte se gasta en alimentos. No es lo mismo para un sueldo de 200.000 pesos que para uno de 50.000 o de 27, como son los planes sociales. ¿En qué se gasta el dinero? ¿En qué se gasta ese ingreso? Se gasta mayoritariamente en alimentos. Eduardo, ¿pensás que el gobierno ya tomó la decisión de ajustar la política social? No solo tomó la decisión, sino que lo hizo a través de una ley, que es la ley de presupuesto, la ley de las leyes, que mandó hasta el Parlamento y que fue votada, inclusive por algunos opositores, llamados opositores. Se votó una ley que llamó la atención de UNICEF. UNICEF, el organismo internacional que cuida, que custodia el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Y llamó la atención porque dice que viola un acuerdo que tiene la Argentina para proteger precisamente a las niñas y los niños y los adolescentes. Este presupuesto lo ataca, dice UNICEF. Imaginemos no, es decir, no solo tiene que ver con el ajuste que se está llevando adelante ahora, sino que el que se va a producir durante todo el año que viene. Esto es una manifestación de eso. Es decir, este salario mínimo en la Argentina, que es también la jubilación mínima, reitero, que ocupa el 60% de lo que es la jubilación en la Argentina. En la Argentina los jubilados que cobran la mínima son el 60% de los jubilados efectivamente que cobran. Entonces tenés que esa jubilación mínima y ese ingreso mínimo va a estar en la indigencia de acá hasta marzo por lo menos. Por eso nos hemos manifestado, nos hemos movilizado. Incluso hay cosas más graves, que es que la CGT y la CTA no tuvo ningún mandato para llevar adelante un reclamo en ese Consejo del Salario. ¿A quién le preguntó la CGT y la CTA? ¿A qué trabajadora, en qué gremios hizo una asamblea? ¿Dónde se discutió el monto que la CGT iba a llevar de reclamo? En ningún lado. Bueno, pero ahí hay una relación de la CGT, las centrales obreras, con las organizaciones sociales, que a veces las hacen partícipe de las decisiones o las incorporan y otras veces no. Digamos, porque ustedes en definitiva no son una organización social, el Pueblo Obrero, no son un sindicato. Dejá de lado al Pueblo Obrero. ¿Consultaron a los afiliados de los sindicatos, la CGT? ¿Convocó un confederal, un plenario de los delegados de este país, de los gremios, para discutir cuál es el salario? ¿Le preguntó a algún trabajador si con un salario a marzo de 69.000 pesos se puede vivir en la Argentina? No consultó a nadie, no tenía mandato para ir allí. Y no tenía mandato porque si le preguntás a un trabajador cuánto necesita para vivir, te va a decir, menos de 150.000 pesos es imposible, que es la canasta básica de pobreza, 138. ¿Y qué ocurrió cuando los trabajadores salieron efectivamente desde sus bases, consultándolas, discutiendo y salieron a luchar? ¿Qué salario establecieron? Por lo menos un salario de 200.000 pesos. Los médicos residentes, los trabajadores del SUGNA, que de eso, menos de eso, no hubiera nadie que cobrara un salario en la Argentina. La CGT considera que 69.000 pesos a marzo está bárbaro.
bueno, claramente no representa el interés de los trabajadores, representa el interés del gobierno, que está dispuesto a llevar adelante un ajuste que dejaría colorado a Duhovne, a Martínez de Oz, es decir, a los extraordinarios y ultraliberales de este país más conocidos, aquellos que decían que había que ajustar. Este gobierno ajusta, y el problema que tenemos es que aquellos que deben defender el interés de los trabajadores no lo están haciendo. Eduardo, se viene diciembre. Diciembre siempre ha sido un mes conflictivo, pero también pasa otra cosa, ¿no? Uno toma en cuenta, por ejemplo, recuerdo, diciembre del 2017, ley para cambiar el cálculo previsional. Piedras en el Congreso, un estallido, bueno, terrible protesta, violencia en las calles. Hoy están peor los jubilados, porque este cálculo previsional les hizo perder a diciembre de este año, cuando uno tiene una inflación anualizada del 100%, porque va a ser 99, 100, 101, los jubilados van a recibir 72% de aumento. O sea, prácticamente perdieron 25 puntos, sin duda. Con los bonos, ponerle que sea 20 y pico. menos 25, pero van a estar perdieron, un cuarto claramente están por debajo de la indigencia. Los planes sociales, la inflación se comió el poder adquisitivo de los planes sociales. Un plan potencial de trabajo que es la mitad del salario mínimo vital y móvil, hoy la verdad que es una limosna, ni siquiera puede ayudar a una familia. Sin embargo, ese estallido social, esa protesta callejera, se motoriza y se agranda siempre cuando no gobierna el peronismo. Quiero decir con esto que ustedes son representantes sociales, organizaciones sociales que salen y van a la calle, pero si no está la CGT, no está el peronismo en la oposición, nunca se ve que esto se pueda volcar de manera, no sé, mayor y que se pueda ver esa protesta en la calle. Hoy con la realidad social que hay, no hay el nivel de protesta que habría si estaría gobernando otro partido. Sí, mira, en el 2017 la CGT tampoco llamó a movilizar. Hoy decían que, me comentaba un periodista, que Daer dijo que no se reunían las condiciones para un paro nacional. Hace 5 años, 6 que no se reúnen, con este gobierno, con el anterior. ¿Cuánto hace que no hace un paro nacional? Pero hubo paros contra el gobierno de Cambiemos. Sí, que hubo. Muy aislados, absolutamente desconectados y no como la continuidad de un plan de lucha. Además, el peronismo le votó 100 leyes a Macri. Y la dirección de los sindicatos claramente responde al peronismo. Por eso no hizo muchas horas. En el 2017, en esa jornada que vos decís, había en juego más que la cuestión de la reforma previsional. Y si uno recuerda, era un plan: reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral. Un poco lo que se produjo en esa situación que se puso en evidencia un plan que era muy nocivo contra los trabajadores. Vos me decís, hoy también, efectivamente, pero tenemos la losa de la burocracia sindical que impide que se desenvuelva una lucha más abierta contra el gobierno. La impide. Mira, yo hoy dije medio en broma, medio en serio, y tomando el clima futbolero que inevitablemente nos involucra, cuando hice mi intervención en el final de la marcha de hoy, que le sacábamos tarjeta roja a la burocracia sindical. Hay que echarla de los sindicatos. Con esta dirigencia sindical no vamos a ningún lado. Son dirigentes sindicales. Por ejemplo, Pablo Moyano declaró hace poquito que había que defender el gobierno. No hay que defender el salario, no el gobierno, Moyano. Que el gobierno se defienda solo, no sé, que lo defiendan los diputados, pero los dirigentes sindicales tienen que defender a los trabajadores. Bueno, pero hay que democratizar también, hay que tener una ley de entidades sindicales que permita la democratización de esos sindicatos. La verdad que el status quo que existe hoy, es imposible correr a la burocracia sindical. Eduardo, sabemos, no podemos, a ver, vos lo sabés, lo sé yo. Un delegado de izquierda de una fábrica, un delegado que no responde al sindicato, pero está en la fábrica, arreglan con la patronal y lo echan. Le pagan la doble indemnización y lo echan. Toda mi vida. Toda la vida pasó. Me pasó toda mi vida. Ahora, bueno, entonces es muy difícil no hay un camino a ponerse la camiseta de un representante gremial en contra de la burocracia sindical. Pero tenés ejemplos que ocurren. En donde se ha desplazado a la burocracia sindical. Tenés a los trabajadores. Son una que hoy estuvieron en el Ministerio de Trabajo. No es casual que estuvieran los únicos trabajadores que estaban hoy con nosotros ocupados, que son inclusive secretarios generales del sindicato, te los nombro porque son poquitos. Sí. La AGD, los docentes universitarios, los compañeros del sindicato del neumático, que también han recuperado el sindicato, los trabajadores de la SICOP que estaban ahí, los médicos, es decir, sindicatos que se pueden recuperar, lógicamente peleando, y con lo que vos decís es verdad, un dirigente sindical de izquierda es corrido, pero hay que insistir y hay que construir agrupaciones antiburocráticas, porque con esta dirección no solo pierden los trabajadores, pierde el país, pierde el desarrollo nacional, pierde la posibilidad de tener un salario que también tenga un nivel de actividad económica, que produzca un nivel de actividad económica. Esta gente ha condenado a millones de personas a un salario de indigencia, y por supuesto son todos millonarios, ninguno cobra un salario mínimo. Son todos millonarios. Eduardo, un sector del Frente de Todos, el kirchnerismo, acusa del ajuste
que está haciendo su propio gobierno al presidente Alberto Fernández. Cuando vos decís, este gobierno está haciendo un ajuste que sonrojaría al exministro de Economía Duhovne, ¿a quién te referís? ¿A Alberto Fernández como hace el kirchnerismo o ampliás esa responsabilidad? A todos. El kirchnerismo te diría que es más responsable que Alberto. Alberto no tiene poder hoy, Alberto Fernández. Digamos, es una persona puesta por Cristina y por Massa, y tiene a Massa, que dirige la política económica de este país, y que es sostenido muy fuertemente por el kirchnerismo, contrariamente a lo que ocurría con Guzmán, que era sistemáticamente atacado por el kirchnerismo. Hoy lo escuchás a Larroque, que es de la mesa chica del kirchnerismo, decir, encontramos un ministro de Economía. A la propia Cristina, decir, ojalá todos los ministros fueran como Massa. Massa hoy es el hombre del ajuste en la Argentina del Fondo Monetario Internacional. Así que no se crean que Cristina es crítica del gobierno de Fernández. Tiene que colocarse crítica, inclusive para sostenerlo. Es decir, para hacer la continuidad del gobierno el año que viene, porque por supuesto no puede ser Fernández. Entonces plantea como la continuidad de este gobierno defendiendo a Massa, no atacándolo, defendiendo a Massa, que es un ministro ajustador, un ministro que, como vemos acá, como vemos con el salario, con el presupuesto que presentó, plantea un ajuste generalizado. Entonces hay que ir a una pelea en serio por recuperar las organizaciones de los trabajadores. Si no, estamos perdidos. Las organizaciones de los empresarios que existen y tienen corporaciones se defienden muy bien. Hacen coloquios, discuten y llevan adelante sus planteos. Que me bajen los impuestos, salarios a la baja, liquidación de los convenios colectivos laborales. ¿Los trabajadores qué hacemos? ¿Esperamos que venga la dádiva, la heladera llena de Fernández? No, por supuesto que no. Tenemos que seguir insistiendo en la organización de los trabajadores, aunque como vos decís, cueste, lógicamente. Hay una persecución gremial hacia la izquierda, lógicamente, pero tenés sindicatos que pelean. Y hay ejemplos de que hay que organizar eso y que hay que encontrar agrupaciones antiburocráticas, porque en la base de los gremios, de todos los gremios, hay muchísima bronca y muchísimas ganas de pelear. Ahora, como vos decís, cuando alguien levanta la voz en una fábrica, viene el burócrata y dice, cállate, porque a mí me va bien. Finalmente ese es el fondo del problema. A los burócratas les va bien, son millonarios, apoyan estos gobiernos. Y sí, venimos de un acto en donde estaba toda la CGT y toda la CTA, en la que Cristina se dedicó a defenderse a sí misma y a decir que lo mejor que le podía pasar a la Argentina es que volviera a la gendarmería. No habló una palabra del salario. Lo tenías todos los dirigentes sindicales ahí. No dijo una palabra sobre el salario. No dijo, miren, el salario en Argentina es un desastre, tenemos que ir, ahora que tenemos la oportunidad, faltan 5 días para la convocatoria del Consejo de Salario Mínimo, fijemos un salario y vamos a pelear por ese salario. No, el kirchnerismo es el gran sostén de este gobierno de ajuste del FMI. Te hago la última, Eduardo. Vuelvo con lo mismo, ¿no? Ante este clima tenso, estas necesidades, estas demandas que hay, que bien planteas vos por los bajos ingresos para el sector que está incorporado a la economía formal y aquel que está en la economía informal, ¿no? O que depende de algún tipo de asistencia estatal. ¿Qué diciembre esperás previo a las fiestas? ¿Pensás que va a ser tranquilo? Todos los diciembre son difíciles. Por eso digo, como siempre son difíciles. Y si encima llegamos a quedar afuera del Mundial, ni te cuento. Va a ser ¿Influye eso o lo decís en Sí, claro, no, lo digo de verdad. ¿Influye? Sí, en el ánimo influye. Mira, a mí, yo hace 63 años que tengo de vida, hace 40 que milito. Para mí forma parte de mi vida, trabajé toda mi vida, como vos decís, dirigente sindical de izquierda, te rajaban de todos lados, peleaba con la burocracia. Es decir, que la lucha es mi vida, forma parte de mi vida. Hoy no tenía ganas de venir a la capital a la movilización después de la derrota. Influye en el ánimo, por supuesto que influye, no hay duda. Ahora, lógicamente influye mucho más la economía, la situación social. El cuadro es muy difícil. Mira, te voy a contar una cosa que no le conté a nadie. Me llamaron un asesor de las empresas de los supermercados, los grandes supermercados. El tipo me escribió, me dijo, ¿cómo ve diciembre? El hombre está preocupado por diciembre. Digo, la verdad que veo una situación muy difícil. No veo la misma del 2001. No es la situación del 2001, en el que uno veía que la posibilidad de un desborde social estaba a la vuelta de la esquina. Yo no veo eso hoy. Ahora, que hay una bronca acumulada y que, bueno, de alguna manera nosotros somos el canal de esa bronca y la dirigimos a quien es el responsable, porque eso no estaba en el 2001. Decía, nosotros somos un canal hoy, no solo de una bronca económica, una bronca social que se expresa, sino también una bronca política. El peronismo perdió 6 millones de votos en las últimas elecciones, casi 6 millones de votos. No es poco. Y lo perdió en los barrios populares, lo perdió en su base. Ahí también hay un fenómeno político. En diciembre, obviamente no hay elección, no se va a discutir eso, pero esa bronca va a tener algún canal.
Esperemos que sea un canal organizado de pelea y nosotros vamos a empujar la lucha por un paro, por un plan de lucha activo de las centrales sindicales y si no vamos a ir a un proceso de movilización para defender las cuestiones mínimas en la Argentina. Que a fin de año la gente tenga un plato de comida, que no falte la comida en los comedores populares y que peleemos por un bono a fin de año o por un doble aguinaldo o por un IFE, llamarlo como quiera, que ayude a que la gente pueda terminar el año más o menos bien. Si no ocurre eso, probablemente haya muchas movilizaciones, muchas acciones de lucha y nosotros nos vamos a reunir la semana que viene para discutir eso. Eduardo, gracias. Gracias a usted. Por tu visita. Vamos al último.